Los temas que veremos a continuación son historia y domesticación de las ovejas, características generales de los ovinos, introducción a la esquila, países con mayor influencia en la producción textil de lana, beneficios de la esquila en bovinos y sus derivados, manejo pre-esquila, manejo durante la esquila y manejo post-esquila. La historia de la oveja doméstica está descrita entre el 11.000 y 9.000 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, con la primera domesticación del muflón salvaje. Según los datos obtenidos, los primeros animales que el hombre logró domesticar fueron la cabra y la oveja. Así se transformó de recolector de frutos, cazador, pescador, a productor, siendo esta actividad la base del soporte de su economía. Repasaremos algunas características. Su peso oscila entre los 40 y los 50 kilogramos. Son animales con un temperamento tranquilo, bastante asustadizos y siempre alerta por su condición de presa. Posee una excelente rusticidad. Compite con la cabra en cuanto en medio y tipos de alimentación. Su talla desde la cruz al suelo es de 75 centímetros. Los países con más impacto sobre la industria lanera son, en primer lugar, Australia. Australia posee la mayor producción de lana en bruto con el 29% de la producción mundial. También encontramos a China, Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica y finalmente Uruguay. Los principales exportadores a nivel mundial son Australia y Nueva Zelanda, mientras que los países con mayor importaciones son Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. El proceso de esquila debe ser manejado muy cuidadosamente, pre, durante y post-esquila. La calidad de lana y su precio van de la mano. Existen varios factores que pueden llegar a perjudicar la calidad de la misma y por eso es importante cuidar los pequeños detalles al momento de realizarlo. Es vital conocer el lugar y organizar el movimiento de los animales previos a la esquila. Además, es importante saber el tipo de esquila que se implementará para poder tomar decisiones de manejo. Sobre todo, las buenas prácticas de sanitización que aportarán un resultado exitoso. Añadiendo que el proceso pre, durante y post esquila deben cumplir con parámetros de bienestar animal, sobre todo al terminar la extracción de lana, ya que los animales pueden sufrir problemas a causa del cambio de temperatura. A continuación, los beneficios de la esquila y sus derivados. Para esto nos enfocaremos en tres áreas. Primero, las características físicas propias de la fibra. Segundo, impacto socioeconómico. Y en tercer lugar, los beneficios de la esquila preparto. Vamos a empezar viendo las características físicas de la lana. Entre estas tenemos propiedades termorreguladoras, capacidad de absorción de la humedad, son antialérgicas y poseen una capa de cera natural que se utiliza como repelente. Además, son flexibles, elásticas y tienen elongación. La lana esquilada tiene la característica de que puede absorber alrededor del 35 a 40% de la humedad de la atmósfera, sin mostrar o sentirse mojada.
Algo interesante sobre este material es que en valores bajos de humedad puede absorber relativamente grandes cantidades de agua, pero en altos niveles de humedad absorbe proporcionalmente mucho menos. Esto es el producto de su baja higroscopicidad. La alta elasticidad en la lana le da la capacidad de retornar a su forma original al ser sometida a esfuerzos. Esto se evidencia cuando usas un suéter de lana o un gorro para el invierno, que puedes expandirlo y luego adquiere su forma original. Una fibra de lana nunca arderá en llamas. Es categorizada como autoextinguidora. Por esta y otras razones, es utilizada en colchones, brindando seguridad a bebés, niños y adultos. Los ovinos se crían en la mayoría de los países del mundo y su lana constituye el 5% de la fibra textil total. Uno de los importantes beneficios del trabajo con lana es el aporte a nuevas fuentes de trabajo, llegando a generar corporaciones artesanales, tiladores, tejedores y teñidores de lana. El enfoque en la cadena productiva presenta tres fases marcadas. Primero, el sector primario, donde se ubican los productores y acopiadores. Una vez desquilada la lana, se pasa a procesos característicos del sector industrial, como son el lavado, cardado, semipeinado y peinado, de modo tal que se obtienen hilos o telas en base a lana de oveja, los cuales pueden pasar por la manufactura y convertirse en productos del rubro de textiles y confecciones. Finalmente, intervienen los comercializadores, tanto como para el mercado interno como para la exportación. Esquila preparto. Este proceso debe realizarse 25 a 30 días antes de la fecha esperada de las primeras pariciones. Se recomienda esquilar al menos una vez al año para mitigar el estrés calórico que puede afectar el bienestar y salud de los animales. Sus beneficios. Facilita el parto y el amamantamiento por estar libre de lana. Mejora la calidad y a su vez el precio incrementará. Aumenta los requerimientos energéticos ligados a la pérdida de calor, llevando un mayor consumo voluntario al animal, como consecuencia, un mejor desarrollo del feto. Finalmente, tendremos corderos con mejores pesos y crecimientos. Para la esquila preparto que se aproxima, el ingeniero Boggio ofreció una serie de recomendaciones destacadas, como evitar el encierro de las ovejas preñadas mientras se espera la comparsa. Hoy, para hacer una buena esquila y que nuestra lana sea reconocida, tenemos que hacer esquila prolana, ¿no? Eso implica esquila desmañada, talijay, acondicionamiento en fardos en la propia estancia, y bueno, un manejo determinado de las categorías. Es fundamental esquilar por separado las distintas categorías, ovejas separadas de capones, de carnero y de borregos. Después, en cuestiones prácticas, aunque los dueños de los equipos de esquila tal vez, si me oyen, se van a enojar, yo diría no encerrar la hacienda hasta que tenemos la máquina o la comparsa de esquila en el campo. Muchas veces esos encerrones largos o en potreros sin alimento, esperando a la comparsa, atrasan muchísimo la hacienda en un momento crítico. Eso le pega muy negativamente a las ovejas madres que están gestando su próximo cordero y que sin ese liviano se muere. Entonces, dirías, si hay que esperar con hacienda encerrada la comparsa, no habría que esperar con ovejas madres. Tener encerrado capones, tal vez algún carnero y no más que eso. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta que el momento de esquila es un momento ideal para hacer seguimiento de la majada. Ver estado corporal, lo que los técnicos decimos condición corporal, y si se puede hacer un manejo diferencial de las ovejas que están preñadas, que se puede palpar ubre y determinar si están preñadas, que estén delgadas. Esas ovejas delgadas, si existe infraestructura suficiente, convendría separarlas del resto y bien, o darle el mejor potrero disponible al momento o suplementarlas con alimento adquirido.
Manejo preesquila. Los temas a presentarse a continuación son, como base y más importante, la planificación. Entre estas vamos a encontrar el descarrilado. Se conoce como el proceso de extracción de las cascarrias, es decir, todo material fecal adherido a las lanas. Este proceso es recomendable hacerlo 20 días antes de la esquila y así obtener un lugar más limpio al momento de esquilar. Para este procedimiento se puede usar tanto tijeras como máquinas. Cualquier tipo de esquila se puede realizar con tijeras o máquina de esquila. Es importante mantener limpias las herramientas de trabajo para evitar cualquier inconveniente. Existen dos tipos de esquila principales. La primera, libre o sistema australiano. Se esquila en forma entera para formar una sola pieza empezando desde la barriga. Así facilitará posteriormente su desborde. La segunda es maniado común o criollo. Primero se debe maniar a la oveja y posteriormente se esquila al animal por partes. Beneficios de la técnica de esquila Talihi. Esta técnica prioriza calidad antes que velocidad. Mejora el trato al animal, se obtiene una lana con mejor calidad, menor esfuerzo. A continuación vamos a ver un video. Mecánica. Significa darle un mejor trato al animal, a la vez que permite obtener una lana de mejor calidad y con menor esfuerzo que con cualquier otro método. Consiste en hacer pasadas más largas y en un orden más lógico, ahorrando movimientos inútiles y esfuerzos innecesarios. Prioriza la calidad por sobre la velocidad de trabajo, por lo que requiere trabajar con serenidad y atención, tratando de analizar cada movimiento de la tijera y de las piernas para lograr así un buen control de los cortes y de la posición de la nara. En esta esquila, el ovino no se menea, se lo esquila totalmente suelto. Su posición correcta es entre las piernas del esquilador. Es la clave de una buena esquila. Evita que patalee y permite al esquilador trabajar con sus dos manos libres. Mientras con una de las manos se esquila, con la otra se estira el cuero del animal y así se reduce la posibilidad de tajos y el repaso de la tijera. La tijera siempre se desplaza perpendicularmente a la lana, cortando contra la piel. Así se reducen los cortes de lana y el riesgo de lastimaduras. Además, se logra obtener un vellón entero que facilita la realización de un buen trabajo en la mesa de acondicionamiento. Maniado común Todo o maniado criollo. o criollo. Este método es muy utilizado por los campesinos que tienen manadas pequeñas y consiste en acostarle al animal y amarrarle juntos los dos miembros inferiores y los dos miembros superiores. Se empieza a esquilar. Al terminar, se le voltea al animal y se lo esquila al otro lado. Terminando, se suelta al animal y se termina por esquilar el pecho y la barriga. Esto se logra con la ayuda de las tijeras. En este método, primero se manea al animal manteniendo sujetas las dos manos y una pata. Se comienza a esquilar, sacando en primer término el vellón de apartes y luego se desmanea el animal esquilando la barriga y patas. Acondicionamiento. Dentro del acondicionamiento se debe verificar separación de lotes, instalaciones, entre estos iluminación, pisos, corrales y bretes. También tierra, población vegetal, vellón húmedo y finalmente identificación de bolsones para vellón y no vellón. Separación por lotes. Los lotes deben estar clasificados por sexo y edad.
Asimismo, llegar sincronizadamente al galpón sin conflictos. Es importante separar las ovejas aptas para la esquila y las que no. Se deben cerrar a los animales la tarde anterior al proceso de esquilado. De preferencia, si el lote tiene techo para evitar que el rocío de la mañana humedezca el vellón. Es importante verificar una buena iluminación y posibles contaminantes. Los pisos de madera son ideales para esquilar. La razón de esto es que es menos probable que se llene de polvo como en un piso de tierra. Los pisos de tierra pueden llevar a contaminar a la lana e incluso el polvo, lo que causará una pérdida de ganancias. También es importante verificar corrales y bretes. Estos deben estar limpios y ser de fácil acceso a los animales. Por otro lado, se debe evitar en lo posible golpes o corridas para mantener la lana lo más limpia de polvo posible. Por esta razón, se moja con frecuencia los corrales y bretes. Es importante conocer la presencia de vegetación del área. Las semillas y restos vegetales encontrados dentro del vellón provocan pérdidas económicas a sus productores y elevan los costos de la industria, como mano de obra y carbonización. Por otro lado, practicar la esquila con vellones húmedos es muy peligroso, tanto como para el animal como para el esquilador. La lana, en las condiciones de humedad, oxígeno y temperatura, pueden arder. Es de gran importancia resaltar cómo la humedad puede dañar las lanas. Como consecuencia del fuego, las proteínas que forman las fibras se desnaturalizan, tomando un color café rojizo y afectando sus propiedades textiles. Identificación de bolsones para vellón y no vellón. En la lana vellón encontraremos costillar, paleta, cuartos, lomos y cogote, siendo este el último más afectado a la contaminación. Si hablamos de lana no vellón encontramos de barriga, vientre, garras y cabeza. Requerimientos externos a la esquila para obtener un mejor acabado. Se debe evitar en las instalaciones posibles contaminantes como las colillas de cigarrillos, plásticos, hilos de plásticos, alambres, plumas, material verde, y es importante ubicar tachos de basura en sitios específicos para evitar contaminación. Manejo durante la esquila. Es importante evitar el encierro prolongado de los animales. Se sugiere que sean máximo 8 horas. El ingreso debe ser organizado previamente. Se debe asegurar que los vellones estén extendidos sobre la mesa. Adecuar un correcto manejo de desborde. Verificar lanas manchadas, pigmentadas o coloreadas. Separar los vellones y partes de no vellón en clases de lana de acuerdo a las pautas del acondicionamiento. Por último, se deberá hacer una clasificación por peso del vellón. Cuando se ata el vellón, se debe pesar y registrar su peso con el número de identificación de la oveja. Así, se agruparán en 3 grupos: más de 5 kilogramos, entre 4 y 5 kilogramos y menor de 4 kilogramos. Manejo post-esquila. Debemos tener en cuenta la protección, influencia de la temperatura y recomendaciones para evitar la contaminación de lanas. Influencia de la temperatura. La exposición al frío después de la esquila modifica las reacciones fisiológicas del animal, provocando estrés al frío, agotamiento de reservas energéticas para mantener la temperatura corporal y provocando hipotermia, siendo una causa para la muerte en ovinos.
La lluvia es el factor más riesgoso, pero se puede evitar con un buen manejo del viento en las instalaciones. Sin embargo, la combinación de bajas temperaturas, viento y lluvias podrían provocar el enfriamiento del animal, perdiendo el calor por convección, evaporación y radiación. Los animales que tengan mayor contenido de grasa afrontarán mejor las bajas temperaturas. Es recomendable investigar el pronóstico del clima previamente a la semana de esquila. Ahora, hablemos de cómo se procesa la lana que produzco como oveja para convertirse en textil. Primero, se clasifica la materia prima entrante. Luego, pasa a un proceso de limpieza, para entonces entrar a la cardadura. Después es dividido en trozos para luego entonces ser desenredada. Es aplastada para poder darle vueltas. A continuación es entonces tejida para luego ser teñida del color deseado. Finalmente pasa a la etapa de terminación para convertirse en textil y en un futuro en un producto. Que caen de las coplas.